ahí en el libro de los Proverbios, capítulo 4, vamos a leer los versículos 10 al versículo 13. Repito, el libro de Proverbios, capítulo 4, versículos 10 al versículo 13. Voy a leer estos textos en la versión nueva, versión internacional. Versículo 10 dice: escucha, hijo mío, acoge o recibe mis palabras, y los años de tu vida aumentarán. Versículo 11: yo te guío por el camino de la sabiduría, te dirijo por sendas de rectitud. Versículo 12: cuando camines no encontrarás obstáculos, cuando corras no tropezarás. Verso 13: aférrate a la instrucción, no la dejes escapar, cuídala bien, que ella es tu vida. Hagamos una oración antes de iniciar. Señor, venimos ante ti muy agradecidos, Señor, porque realmente lo que hoy somos, tu pueblo, tu iglesia, todo te lo debemos a ti, Señor, todo, a nuestro amado Cristo, a tu palabra, al Espíritu. Así es que, Señor, venimos una vez más a ti a suplicarte para que derrames de tu gracia. Lo necesitamos, Señor, para recibir tu palabra. Gracias, gracias, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, estoy en la serie Rompiendo Ataduras y el tema de esta conferencia lo he titulado ¿Quién nos pastorea? Repito, la serie es Rompiendo Ataduras y el nombre de la conferencia es ¿Quién nos pastorea? Atienda de favor esta verdad. Fuera o aparte de Dios, no hay o no existe quien nos guíe o vaya delante de nosotros, indicándonos el camino para nuestro bien, dándonos instrucción conforme a la verdad y a la razón, y cuidándonos o proveyendo nuestras necesidades y protegiéndonos. Entonces, Dios esta noche nos va a preguntar a usted y a mí, ¿quién nos pastorea? Para tener aquí textos que confirmen lo dicho por su servidor sobre el pastoreo del Señor, ahora vayamos juntos, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 13, versículos 20 al 22. Éxodo, capítulo 13, versículos 20 al versículo 22. Voy a leer estos textos en la versión Reina Valera 2015. Y dice el versículo 20: salieron de Sucot y acamparon en Etán, al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que pudieran caminar tanto de día como de noche. La columna de nube nunca se apartó de día de delante del pueblo, ni la columna de fuego de noche. En esos textos, versículos 20 al 22 de Éxodo 13, estamos observando rasgos de lo que hace Dios como pastor. Aquí en estos textos, por ejemplo, podemos observar el cuidado de Dios, la guía de Dios, la protección de Dios. ¿Por qué? Porque Él les proveía sombra en las horas del día. Investigué acerca de los desiertos, de sus temperaturas. No todos los desiertos tienen las mismas temperaturas, pero aquí donde estaba Israel en este momento, creen que más o menos la temperatura aquí en el día superaba los 40 grados. Y en la noche o madrugada, la temperatura descendía a 2 o 3 grados bajo cero. Entonces, ¿qué hacía Dios con su pueblo? Él manifestándose en una columna de fuego o en una nube. En ambos los protegía. Cuando se manifestaba como una nube, los cuidaba del calor. Cuando se manifestaba como una columna de fuego, los cuidaba del frío. Pero vea qué más hacía el Señor. Acompáñenme, por favor, a Éxodo capítulo 16, versículo 35. Éxodo capítulo 16, versículo 35.
Espero ya lo tenga delante de su vista. Dice el verso 35, leeré la versión Reina Valera. Dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Aquí es bueno hacer esta observación. Ni la nube ni la columna de fuego dejaron de estar a favor del pueblo de Israel. ¿Cuándo se quitó la nube? ¿Cuándo se quitó la columna de fuego? Hasta que Dios los llevó a los límites de la tierra de Canaán. Les recuerdo que la promesa de Dios era introducir a Israel a Canaán. Pero en todo ese trayecto, aquí dice, 40 años, Dios le dio de comer. Vayamos por favor ahora a Deuteronomio, capítulo 8, versículo 4. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 4. Seguiré leyendo la versión Reina Valera, 1960. Dice Deuteronomio 8:4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Jamás a Israel le faltó vestido. Dios tuvo cuidado de Israel, cubriendo sus cuerpos. ¿Qué quiero transmitirte con esto, amigo, amiga que me escucha? Su iglesia, varones, mujeres creyentes. Dependiendo a quién estemos sujetos, se va a producir en nosotros. Primero un carácter y conducta, y después sus respectivas o correspondientes consecuencias, prósperas o adversas. Repito, ¿qué es lo que te quiero comunicar a través de lo que te vengo enseñando hasta aquí? Que dependiendo a quién estemos sujetos, se va a producir en nosotros primero un carácter y conducta, enseguida sus respectivas o correspondientes consecuencias, que pueden ser prósperas o adversas. Para explicarme mejor en esta parte de la enseñanza, una persona que es pastoreada por sus planes, por sus emociones, por su educación secular, por la lógica o conforme a su facultad de razonar y juzgar, u opiniones de otras personas. Su pastor no es Dios. Te lo vuelvo a decir. Una persona puede estar en la congregación, puede venir a congregarse aquí con nosotros o en cualquier congregación, o puede estar en ninguna. Pero una persona que es pastoreada por sus planes, emociones, educación secular, la lógica, o conforme a su facultad de razonar y juzgar, u opiniones de otras personas, su pastor no es Dios. Su pastor se llama yo. ¿Cómo se llama su pastor? Yo. O su parte consciente que controla su voluntad o la de otras personas. Cuando un ser humano se expone a la palabra de Dios, puede estar años en esta congregación o en otras que tienen muchos más años. Yo, su servidor, por la gracia de Dios, yo fui a predicar a congregaciones que ya tenían más de 100 años de haberse abierto. Obvio, los pastores en ese momento, pues ya los que habían iniciado la obra ya habían muerto. Pero esa congregación, yo fui a esa, gracias a Dios, que es la número 1 en Jalisco. Ya tenía más de 100 años esa congregación de haberse fundado. Ahí había gente que tenía más o menos como 60 años en esa congregación. Y su carácter y conducta era muy similar, muy semejante a personas no creyentes. La razón, ya se lo dije ahorita. Cuando un ser humano lo que lo guían son sus planes, sus ideas, sus opiniones, su lógica, lo que le dicen otras personas. Pues esa persona, quien lo está dirigiendo, quien lo está guiando, quien lo está pastoreando, como ya les dije, es su yo o su parte consciente que controla su voluntad o la de otros. Lo que voy a decir enseguida lo hago solamente para ayudarles. ¿A quiénes? A estas clases de personas que estén en la congregación o que nos vean o escuchen en sus hogares. Escuche esto, es una verdad. Toda opinión humana jamás se ajusta a los preceptos de Dios. Le vuelvo a decir esta verdad. Toda opinión humana
jamás se ajusta a los preceptos de Dios. Nunca, nunca. Se lo demuestro. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos 22 al 24. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 22 al verso 24. Voy a leerle estos textos en la versión Nueva Biblia Viva. Dice así el verso 22. Los judíos piden señales milagrosas. Sígame con atención, por favor. Y los gentiles, en la Reina Valera dice los griegos, buscan sabiduría. Verso 23. Por eso cuando les predicamos a Cristo crucificado, dice Pablo, los judíos se escandalizan. Y los griegos, dicen que es una locura. Dice Pablo en el 24. Pero para los llamados, ya sean judíos o gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Por qué los judíos pedían señales milagrosas? Porque a eso se acostumbraron. Porque ellos nunca le creyeron a Dios, ni a sus profetas, a nadie. Y ellos en lo único que se basaban era en señales. Entonces, cuando Jesús llega con los judíos, ¿qué era lo que ellos esperaban de Jesús como libertador? Los judíos de la época de Jesús lo que querían era un Mesías triunfante, un Mesías glorioso. Alguien que los rescatara a través de una obra monumental del Imperio Romano. Les recuerdo, ellos eran esclavos del Imperio Romano. Y a su vez querían que ese Mesías triunfante, glorioso, los rescatara de su pobreza. En ese tiempo los judíos eran muy pobres. Entonces, ¿qué querían los judíos? Pues algo parecido a Moisés, de Éxodo 14, 21 al 28. Ahí narra en Éxodo 14, 21 al 28, cómo Dios le dijo a Moisés: extiende tu manto, se abre el mar rojo, pasan en seco los judíos, y ahí Dios los libera ¿de quién? De los egipcios. O querían que se hiciera un milagro como el de Josafat, de Segunda de Crónicas 20:25. Ahí en Segunda de Crónicas 20:25 dice que después que Dios les dio la victoria a ellos recogieron mucho oro, plata, y esto era lo que querían los judíos. Pero cuando Jesús viene y les predica de la cruz, les dice que lo van a crucificar, les dice que a través de su sangre y resurrección van a ser salvos. Los judíos decían: no, eso no. Por eso escribe aquí el apóstol en el versículo 23 que los judíos se escandalizaban, pero con los griegos era peor, porque los griegos, acostumbrados a gente con retórica, con de un nivel muy alto académico, etcétera, etcétera. Ellos habían tenido a Platón y a Aristóteles, por mencionarles dos conocidos. Ellos vivieron más o menos 350 años antes de que viniera Jesús. Entonces, ¿qué querían los griegos o los gentiles, como dice mi versión? Pues ellos querían a un hombre preparado para que les diera discursos con un alto nivel académico, con buena retórica. Entonces, cuando oyeron hablar de Jesús, cuando les mencionaban de Jesús, dice aquí en el versículo 23, en mi versión, en la parte B, que los griegos decían: esa es una locura. A ver, ¿cómo me voy a salvar de un muerto? A ver, ¿cómo un muerto me va a salvar a mí? Porque les predicaban de Cristo en la cruz. Y ellos sabían de qué estaba hablando el predicador. Cuando decía Cristo en la cruz, decían: no, pues se murió. Entonces, cuando los seres humanos somos guiados, somos pastoreados, somos cuidados, etcétera, etcétera, por nuestro yo, por nuestro consciente, el que nos está enseñando, el que nos está hablando. Entonces, pues esa persona definitivamente está perdida. Hoy en día, por ejemplo, cuando alguien pone su interés en todo lo que dicen, en todo lo que hacen, en todo lo que proponen, de acuerdo al pensamiento humano, es exactamente lo mismo que sucedía con los judíos y los griegos. Cuando dicen: no, vente aquí, viene el ungido. No, vente aquí, viene el pensador humanista. No, vente, ahorita va a haber una conferencia de inteligencia emocional, etcétera, etcétera, etcétera. El colmo.
gente que se autonombra de diferentes cosas y dicen, no, viene un hombre que va a dar nuevas revelaciones. Esas personas, ¿quién nos está pastoreando? Dios no, la palabra de Dios no, el Espíritu Santo no. Y otras personas más dicen, no, vamos a tal lugar, vamos a ese lugar porque ahí nos van a enseñar cómo hacernos millonarios. Ahí nos van a predicar cómo vivir de manera tranquila, placentera, de cómo atraer a una congregación multitudes de personas, entre muchas cosas más. Esto que le estoy diciendo ahorita no es nuevo, yo lo viví más de una vez. En una ocasión me invitan a predicar a la ciudad de Tepic, Nayarit, no a casa de oración, en ese entonces casa de oración Tepic no existía, a otra congregación que nos pedían que fuéramos a predicar. Y ese día llevé a mi hijita, a Adrianita, estaba muy chiquita, tenía como 6 años. Y ese día bajando del autobús en la central de camiones de Tepic había una tormenta tremenda, pues estaba lloviendo mucho. Y yo debía predicar a las 7 de la noche, llegué a Tepic a las 6, tomé un taxi y me fui a la congregación, estaba en el centro de Tepic. Llego y la congregación estaba cerrada y el tormentón, el taxista ahí me dejó. Entonces yo le hablo a otro pastor con el que tenía amistad en Tepic y le digo, fíjate que este cuate me invitó a predicar, ya son 7:15 de la noche, el servicio es a las 7 de la noche, y ni siquiera viene a abrir y me estoy mojando. Me dijo, ahorita voy. Él vino en su auto, se subió mi hijita, me subí yo, me llevó a su casa, me dieron de cenar, etcétera, etcétera. Y como a los 15 días me habla el pastor ese que me invitó y me dice, ay Arturo, no estábamos ahí porque fíjate que como 1 hora antes que empezara nuestro servicio nos dijeron que venía la profeta fulana de tal, no le quiero decir el nombre, una mujer muy conocida. Venía la profeta fulana de tal y pues todos dijimos, de oír a Arturo a oír la profeta, mejor vamos con la profeta. Si me pregunta cómo está esa congregación, está muerta. La razón, no los pastorea Dios. ¿Quién los pastorea a ellos? Su parte consciente que controla su voluntad o las opiniones de otras personas. Tristemente así es esto. Así es. A muchísima gente quien lo pastorea no es Dios. Y como le dije, esto no es nuevo. El apóstol Pablo escribió algo acerca de lo que le estoy narrando ahorita. Si va conmigo a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, ahí vamos a leer los versículos 3 y 4. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Le voy a leer estos textos en la versión Nueva Traducción Viviente. Le dice el apóstol a un pastor: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos. Buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Esta parte B del versículo 3 de 2 de Timoteo 4, en la nueva versión internacional, dice así: llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. El versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente dice así: rechazaron la verdad e irán tras los mitos. ¿Qué son mitos? Relatos ficticios de diversa índole. Hoy en día, como en los días de Pablo y mucho más atrás, si nos vamos al Antiguo Testamento, muchísima gente lo único que quiere satisfacer cuando va a una congregación cristiana o cuando va a escuchar a filósofos o expositores de X temas, auditorios donde les cobran muchísimos miles de pesos por escucharlos, muchísimas personas lo único que quieren es satisfacer sus deseos personales. Satisfacer sus deseos personales. Chequémonos a ver si así estamos nosotros. Con enseñanzas novedosas, gratificantes, que nos hagan sentir bien. Escuche, todo esto es insano y perjudicial para nuestra alma. Te lo vuelvo a decir, todo lo que ya te dije anteriormente es insano y perjudicial para nuestra alma. No nos lleva al cielo, no nos saca de nuestra condición de pecadores, al contrario, nos hunde más. Yo he platicado con gente que tiene dinero
que convocan en auditorios en la Ciudad de México, en la Ciudad de Monterrey, en la Ciudad de Los Ángeles, California. Viven en Guadalajara, pero ellos viajan en aviones a esas conferencias. A mí me han dicho: oye, Arturo, ¿no te interesa? Hay un curso, viene el fulano de tal, viene de la India, tiene unos mensajazos. Yo le digo: no, para mí los únicos mensajazos vienen de Dios y de mi Cristo, nada más. No me interesan. No, pues yo te pago el avión, yo te pago la entrada. No, gracias, mejor dámelo de ofrenda. Le digo: me compro unos zapatos o un pantalón. A dárselos a esos, mejor bendíceme. Se los digo de broma, ¿verdad? Yo quiero decirles, cuando en una iglesia cristiana donde se predica conforme a la voluntad de Dios, las personas que ahí asisten no los pastorea, no los guía, no los cuida, no los protege, no los sustenta Dios y su palabra, esas personas, aunque escuchen enseñanzas conforme a la voluntad de Dios, a esas personas los sigue pastoreando su parte consciente que controla su voluntad. Y eso es muy peligroso, porque conforme van pasando, si dejas pasar los días, los meses, los años, cuando menos te lo imagines, ya te perdiste. Ya te perdiste. En Guadalajara, yo me acuerdo, en casa de oración, yo conocí a 2 psicólogos, una psicóloga y un psicólogo, y con los dos hablaba, con los dos yo trataba de ayudarles espiritualmente. Los dos eran egresados de ITESO, muy buena universidad, yo no tengo nada contra esa escuela. El problema era lo que estudiaron. Y tanto la psicóloga como el psicólogo cayeron en pecados bien feos. De hecho, el psicólogo tenía una congregación, no recuerdo ya el nombre del lugar, si no se lo decía. Ahí fui a predicar muchas veces, hicimos trabajo de evangelismo, pero no funcionó. Finalmente, ambos apostataron de la fe, tanto la psicóloga como el psicólogo. Terminaron diciendo que nosotros y la palabra de Dios estábamos mal. No se referían directamente a la palabra de Dios, decían lo que predican. Es que ustedes, los de casa de oración, son bien duros, es que ustedes no tienen amor, es que ustedes... Y yo les decía a ellos: a ver, ¿predicamos algo fuera de lo que dice Dios? No, pero con el psicólogo hablé más tiempo todavía. Yo le dije: mira, lo que te afecta a ti es lo que te enseñaron en las aulas de la universidad. Mientras no quites ese rollo que te metieron en la universidad, tú no vas a aceptar el evangelio. El que te sigue gobernando a ti, le decía yo a él, es tu yo. La Biblia no te gobierna. Y repito, se fueron. ¿Y en qué andan ahorita? No sé, porque se unieron a una cobertura de falsa doctrina, y no sé si todavía estén ahí o ya no. Pero a mí me duele en mi corazón cuando personas se exponen a la sana doctrina. Imagínense, esos 2 psicólogos estaban en Casa de Oración Centro y no estuvieron un mes, un año, no, estuvieron muchísimos años, anduvieron conmigo de misioneros. Finalmente se extraviaron de la fe. ¿Por qué? Porque su pastor nunca fue Dios, su pastor nunca fue la Biblia, su pastor nunca fue el Espíritu Santo, su pastor nunca fue Cristo. Y aquí es donde usted y yo le animo que a través de esta enseñanza se cheque a profundidad quién está dirigiendo mi vida, quién está sustentando mi vida, quién es el que me está guiando. ¿Soy yo o es Dios? Continúo. Lo dicho anteriormente es para quienes asisten o por algún tiempo asistieron a un lugar donde les instruyeron conforme a la voluntad de Dios, pero nunca lo aceptaron, o si están todavía ahí, no lo aceptan. En el caso de quienes no asisten a ningún lugar para oír las buenas nuevas de Dios, su pastor, pues son sus razonamientos. ¿Por qué? Yo he escuchado esto de personas que no asisten a ningún lugar y no quieren nada del evangelio. Su servidor les ha compartido. Ellos dicen dentro de sus muchos comentarios, dicen: Dios es un Dios de amor. Por lo tanto, no importa lo que estoy haciendo ahora, por muy malo que sea, cuando yo fallezca, Él, como me ama, me va a dejar entrar al cielo. Otros comentarios que le he oído a personas que los guían sus razonamientos es: yo no necesito asistir a ninguna iglesia para creer en Dios, me basta con invocarlo a Él o leer la Biblia. Mire, más de un profesionista me ha dicho esto:
Mire, pastor, hasta que asistí a una iglesia cristiana, pude entender la Biblia. Yo le dije, sí. ¿Sabe por qué la entendió? No, porque usted nació de nuevo. Porque si usted nunca hubiera nacido de nuevo, nunca la hubiera entendido. Usted seguiría viviendo igual. El maestro de maestros se llama Espíritu Santo. O sea, en sus diferentes posiciones. Jesús fue un maestro, pero hoy en día es el Espíritu Santo. Entonces, amados amigos, amigas, iglesia, yo les pido un favor. Es necesario hacerse un examen ahora, para que usted se dé cuenta hoy si usted tiene a Dios como su pastor, o es su yo, o son sus razonamientos. Para ayudarle, vayamos a Romanos capítulo 8, versos 4 y 5. Romanos capítulo 8, versículos 4 y 5. Voy a dar lectura a estos textos en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice esta versión: todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos vivir aprobados tal como exige la ley. ¿De qué está hablando Pablo aquí? De Cristo, de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Eso lo puede usted leer en el verso 1. Repito, todo esto lo hizo Dios, ¿qué? Lo de Cristo, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Dice, para que pudiéramos vivir aprobados tal como exige la ley. Sígame con atención, dice la parte B del verso 4. Ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. Verso 5, Romanos 8. Los que siguen la mentalidad humana, ahí está, razonamientos yo, solo piensan en satisfacerla. Pero los que viven según el Espíritu, solo piensan en satisfacer al Espíritu. ¿Cómo dice Gálatas 5:25? ¿Me acompaña ahí, por favor? Gálatas, voy a leerlo en la Reina Valera. Capítulo 5, versículo 25. ¿Cómo dice? Pero ya lo había encontrado. Si vivimos por el Espíritu. ¿Por qué dice si vivimos? Sí, es una oración condicional. Vivimos porque a través de Él fuimos regenerados. A través de Él recibimos la naturaleza de Dios. A través de Él nos fue comunicada la vida nueva en Cristo Jesús. Entonces dice, si vivimos por el Espíritu, dice aquí el Reina Valera, andemos también por el Espíritu. ¿Qué es andemos? Pues haga de cuenta esto. Aquí está el Espíritu Santo, yo soy el creyente, me tomo de la mano del Espíritu Santo y a donde Él me guíe. Eso es lo que está enseñando aquí Pablo. Porque ¿quién es el Espíritu Santo? Un pastor, un guía, alguien que revela, alguien que ilumina, alguien que te dice, esto no es esto. Alguien que cuando tienes un conflicto con tu esposo, tu esposa, un papá, una mamá que lo llaman a la escuela porque su hija se rebeló, su hijo hizo algo malo en la escuela, en la prepa, en la universidad, en vez que la señora se encienda, en vez que el marido, el papá se encienda, el Espíritu Santo dice, no es por ahí. Se trata de que eches mano del dominio propio, atiendas lo que te está diciendo el director o la maestra o el maestro de tu hijo o tu hija, y que te pongas a trabajar con él o con ella para que no sean rebeldes en la escuela. Estoy tratando de ejemplificar esta parte de la conferencia. Lo que dice aquí, los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla. O sea, no encuentran gozo en otra cosa, no encuentran satisfacción en otra cosa más que solamente en lo que dice su mente, nada más. Pero dice, pero los que viven según el Espíritu, por eso le pedí por favor que leyéramos Gálatas 5:25, los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer el Espíritu. Cuando a ti o a mí, nuestro pastor es Dios, y el Espíritu Santo nos dice, paciencia, dominio propio, perdona, saca el rencor, un montón de cosas. No hables mal de la gente. Estoy hablando así, de manera aislada. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Hijo de Dios? ¿Qué hace la hija de Dios? Satisface al Espíritu. Pero te enseño más.
El versículo 5 te sirve a ti, me sirve a mí de norma, para que tú y yo nos demos cuenta hoy cuál es tú y mi condición espiritual. Repito, el versículo 5 te sirve a ti, me sirve a mí de qué? De norma. Para que tú y yo nos demos cuenta hoy o en este día cuál es tú y mi condición espiritual. Por ejemplo, la parte A del versículo 5 dice: los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla. La parte A lo que está enseñando aquí es que quienes solamente se interesan en porcentajes muy altos del día a darle gusto a la naturaleza caída, a darle gusto a complacer sus diversos deseos malos, a darle gusto a un montón de cosas que nada que ver con Dios, lo que te dice a ti o a mí es que Dios no es nuestro pastor. Él no es. Seguimos siendo nosotros, sigue siendo el mundo, sigue siendo los razonamientos de otras personas. Eso es lo que enseña aquí. Y en la parte B del versículo 5 de aquí de Romanos 8, donde dice: pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu, aquí lo que enseña es que quienes cada día y en porcentajes muy altos mostramos la conducta de Cristo, el carácter de Cristo en todo lugar, en casa, en trabajo, en la sociedad, en cualquier lugar, lo que nos dice a ti y a mí es que nuestro pastor es Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos dice con honestidad: no le hagas mal a nadie, sé leal, sé comprensivo, sé amable. Y los que vamos siguiendo el pastoreo del Espíritu Santo, ellos o ellas son los que realmente están siendo pastoreados por el Espíritu Santo. Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros nos demos cuenta quién nos pastorea, quién realmente nos guía, quién está haciendo esa labor espiritual en nosotros. Les recuerdo, el cristianismo no es nada más venir, sentarse, oír, cantar o servir en alguno de los diferentes departamentos de la congregación. No, eso no es el cristianismo. No, el cristianismo es la vivencia del evangelio. Por eso su servidor a la entrada leyó estos textos de Proverbios capítulo 4 versículos 10 al 13, porque aquí lo que el Señor está diciendo, porque ¿quién es la sabiduría? Pues es Dios. Aquí lo que el Señor está diciendo ahí en Proverbios 4:11 es: yo te guío por el camino de la sabiduría. Nuestro pastor, Dios, Cristo, el Espíritu Santo, ¿por dónde nos guía Él? ¿Por un camino que nos perjudica a nosotros, perjudica al prójimo? ¿Por ahí nos guía? Ahí dice en el mismo versículo 11, en esta versión, nueva versión internacional: te dirijo por sendas de rectitud. Entonces es muy importante darnos cuenta hoy realmente quién dirige nuestra vida. En el versículo 12 Dios dice: cuando camines no encontrarás obstáculos. ¿Qué es cuando camines? De la conducta en general, de todo lo que tú y yo hacemos a diario. Cuando camines no encontrarás obstáculos. No que no va a haber problemas, no que no vas a tener situaciones, no sé, con gente difícil, con gente, no sé, que te falte el respeto, por supuesto. Pero como tu pastor es Dios, mi pastor es Dios, dice que en todo nuestro quehacer no habrán obstáculos, con lo que nos topemos cada día. O cuando dice: cuando corras no tropezarás. ¿Qué es correr? Cuando se presenta una situación oye, se accidentó tu esposo, se accidentó tu mujer, se accidentaron tus hijos, y córrele. A eso se refiere aquí, a una aflicción. Cuando corras no tropezarás. ¿Qué es tropezar aquí? Caer o arruinar. ¿Porque qué? ¿Cuál es la razón? Porque el pastor es Dios, porque Él tiene cuidado como nadie. Pero ahí está el punto en que quienes me están escuchando aquí, quienes me están escuchando a través de internet, se tienen que
hacer este examen. ¿Cómo me ha ido en la vida? ¿Cómo está mi carácter? ¿Cómo está mi conducta? ¿Cómo estoy? Quien tiene una conducta no intachable, es imposible, no es perfecta, pero tiene una conducta que es agradable, principalmente a las personas que no conocen a Dios, principalmente, es porque Dios es nuestro pastor, porque Él está contigo, Él está conmigo, siempre dirigiéndonos, siempre conduciéndonos. Por lo tanto, quien busca cada día darle honra a Dios, quien tiene a los preceptos de Dios como su norma de conducta, quien tiene al Espíritu Santo como su guía y la providencia de Dios como su seguridad y reposo, con toda seguridad, ¿quién cree que es su pastor de esta persona? ¿Quién cree? Nadie. O sea, en ti y en mí solo hay maldad, en ti y en mí no hay nada bueno. De pilón somos débiles, o sea, de pilón, o sea, sin capacidad pues para poner por obra lo que dice el Evangelio. O sea, entonces, si aquí hay mujeres, si aquí hay jóvenes, varones, que cada día lo único que buscan es honrar a Dios, que cada día tienen los preceptos de Dios como su norma de conducta, por ende de comportamiento. Si un varón o mujer que me está escuchando, el Espíritu Santo realmente lo guía. Y la providencia de Dios lo tiene Él como seguridad o reposo, pues a este hombre, a esta mujer de la edad que sea. ¿Quién es su pastor? Dios. Porque ya se lo dije anteriormente, Dios es el único que guía, cuida, sustenta y defiende. No hay otro. Si tú estás lleno de problemas, tienes tu vida arruinada, emocionalmente estás mal, en todos los aspectos estás mal, es porque Dios no es tu pastor. ¿Qué decía David en el Salmo 23:1? ¿Se acuerda? Si no se acuerda, acompáñeme ahí, por favor. ¿Qué decía el rey David en el Salmo 23:1? En la versión Reina Valera dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En otras versiones dice: Jehová es mi pastor, nada me falta. Si a ti te falta todo, bueno, ya tienes la respuesta. Si a ti no te falta nada, es porque Dios te está pastoreando. Y cuando digo nada, no me refiero a que digas, no, pues estoy nadando en billetes y no, a eso no me refiero. A eso no me refiero. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen abundante dinero, tienen abundancia de cosas materiales, pero les falta todo. Sí ha oído esta expresión que voy a decir ahorita, ¿verdad? Hay gente que dice que lo único que tiene es dinero, pues entonces no tiene nada. Esto no lo dije yo originalmente, lo dijeron hace más de 100 años, no recuerdo quién lo dijo. O sea, todos los seres humanos que digan, yo lo único que tengo es billetes, pues no tienes nada. Así de sencillo, no tienes nada. Para que tengas algo, necesitas que Dios sea el que te guíe. Necesitas que Dios sea el que esté contigo todos los días. Pero, como lo he venido diciendo, porque es necesario por esta enseñanza. Cuando somos guiados por nuestro yo, cuando somos guiados por nuestros razonamientos, pues realmente Dios no está dirigiendo nuestras vidas. Yo le animo a que usted que se expuso a esta conferencia, si estuvo usted atendiendo todo lo que Dios nos estuvo hablando a través de su palabra, que usted haga este examen, pero hágalo por favor. Y cheque su vida, cómo está su vida, cómo está su carácter, cómo está su conducta, cómo están sus sentimientos, cómo está usted. Y hágase esta pregunta: así como estoy yo con estos sentimientos, así como yo estoy en esta condición, en esta situación, ¿eso dice la Biblia que hace Dios con un ser humano? O hágase esta otra pregunta: ¿no será que hasta aquí mis ideas son las que me han guiado?
¿No será que hasta aquí son consejos de otras personas que no se ajustan a la voluntad de Dios y son las que me han estado aconsejando, las que me han estado dirigiendo? Mire, una mujer sabia, un hombre sabio hace esto. Vaya conmigo al Salmo 1, por favor. Una mujer sabia, un varón sabio hace esto. Salmo capítulo 1, versículo 1. Salmo capítulo 1, versículo 1. Voy a leerlo en la Reina Valera. Bienaventurado el varón, si usted quiere agréguele la mujer también, que dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Qué dice al final? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hágase este favor. Si a usted lo ha contaminado gente, lo sigue contaminando gente con puras cosas netamente de la naturaleza caída, si usted quiere, haga lo que hizo este hermano, este salmista. ¿Qué hizo este salmista? No caminó en consejo de malos. Si usted tiene gente cerca, aún de la congregación, aún de la congregación, la Biblia lo dice. Si en la congregación hay gente, por hablar de esta, que solo se dedica a un montón de cosas, a sacar cosas de su boca, a hacer cosas que dañan, que nada que ver con el cristianismo, la Biblia le autoriza a usted y a mí, aléjese de esas personas, se va usted a contaminar. Y mucho más si le dan consejos. No, deséchenlos. Dice ahí, aquí el salmista, en el Salmo 1:1, en la parte C, ni en silla de qué, escarnecedores. Un escarnecedor es, venga, sentémonos aquí, les voy a decir cosas. No, si vieran cómo es él, si vieran cómo es él, es de lo peor. Ese es un escarnecedor. ¿Qué dice aquí el salmista? Con ellos no me junto, yo no me siento con ellos, para nada. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Por lo que le estoy orientando en esta parte de la conferencia. Si no soy yo, si no es mi yo el que me dirige, pero me dirigen otras personas con estas características, ¿yo qué tengo que hacer con ellos? No, ¿sabes qué? No. Teníamos amistad, pero mejor no. Ya si más adelante te arrepientes, cambias, quieres verdaderamente ser un cristiano, una cristiana de verdad, pues ahí está mi amistad. Por lo pronto, no, porque me estás contaminando, me estás haciendo daño. ¿En qué sentido? Con tus consejos, mi pastor no es Dios, porque él enseña otra cosa en la Biblia, no lo que tú me estás diciendo. ¿Me estoy dando a entender? Así como está. Ponga atención a lo que le voy a decir, porque enseguida vamos a orar. Usted, varón, mujer, que se expuso a esta enseñanza, a esta conferencia, creo que se habló lo suficiente para darnos cuenta cuál es nuestra condición. O, para ser más exacto, ¿quién nos dirige? ¿Quién nos guía? ¿Quién nos aconseja? Usted que se expuso a esta conferencia, usted que le puso atención, la estuvo escuchando con atención, a sí mismo, pregúntese, ¿Dios me dirige a mí? ¿Yo estoy ajustada o conforme a la voluntad de Dios, pensando, sintiendo, hablando, obrando? ¿O es todo lo contrario? Porque un varón, una mujer que lo pastorea a Dios, espiritualmente está bien, emocionalmente está bien, físicamente aún está bien, económicamente está bien, intelectualmente está bien. Le sobran amistades, lo que no tiene es tiempo para estar con ellos, con ellas. ¿Por qué? Porque el que lo pastorea a Dios es una persona que le dicen, ay, cómo quisiera que vinieras a comer, te regalo una semana conmigo, vente de vacaciones, porque es una persona agradable, es una persona benéfica, es una persona que
que quieren estar con ella, quieren estar con él. Entonces, aquí por favor, hagámonos este examen. ¿Quién realmente me guía? ¿Quién realmente me pastorea? Si lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo siento no se ajusta, no es conforme a la voluntad de Dios, pues entonces pues no es Dios. Pero ahí le va un desafío. Si usted se da cuenta esta noche o a la hora que esté escuchando esta conferencia en internet, si usted desea terminar con ese pastor que usted tiene que no es Dios, con ese pastor que pueden ser pensamientos de otras gentes, dichos de otras personas, o usted misma, usted mismo, usted desea terminar con ese pastor, con ese yo o ese razonamiento que lo guía, o ya no quiere. Usted dice, no, es que, no, hasta aquí, con la instrucción humana, me está haciendo pedazos, ya no quiero más. Ahí donde está usted, por favor, ahí, incline su rostro, usted y Dios, y usted dígale, Dios mío, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Primero, Señor, para conocerte, pero también, Señor, ayúdame para que todo lo que dice tu palabra, todo lo que está escrito en la Biblia, de acuerdo a mi necesidad personal, de acuerdo a mis necesidades, en mis diferentes o diversos deberes, seas tú, Señor, sea lo que dice tu palabra. Porque la Escritura dice ahí en Proverbios 3:7 que no debo ser sabio en mi propia opinión, sino que yo debo ser una mujer o un varón con tu sabiduría, con tus habilidades, con tu prudencia, con tu conocimiento. Y dígale algo más al Señor. Dígale, yo estoy de acuerdo en seguirte a ti, en sujetarme a ti, en someterme a ti. No quiero otra cosa más a partir de hoy, más que solamente hacer y decir lo que tú dices, Señor. Y nuevamente, si usted lo quiere repetir, solamente dígale, estoy determinado, estoy determinada a buscarte a ti y todo lo que tú enseñas en tu palabra. Y eso haré cada día, hasta que seas tú y los dichos de tu boca, Señor, los que me guíen en todo lo que es mi vida personal y todo lo que yo hago para otros. Gracias, Padre, gracias te doy en Cristo Jesús por hacer misericordia conmigo. Amén y amén. Hermanos, hermanas, espero haya sido de edificación para su vida. Créame, cómo necesitamos poner por obra lo que Dios nos ha enseñado hoy. La razón trae mucha bendición. Dios les bendiga, que tengan bonita noche, descansen.